bendiga. Es un gusto verlos de nuevo. Espero que estén muy bien en casita en compañía de toda su familia. Hoy les voy a enseñar una clase que nos habla sobre el valor de la honestidad. Primero vamos a leer un cuento chiquito que empieza así. María y Sara están jugando en la casa de María. Y después de jugar por un tiempo, Sara se alista para salir e irse a su casa. Y pone el juguete de María en su bolsa. Sara sale. María empieza a buscar el juguete, pero no puede encontrarlo y llora mucho. Mientras tanto, Sara se da cuenta que se llevó un juguete que no era suyo y regresa con el juguete a la casa de María y pide disculpas por habérselo llevado. María se pone muy alegre al verlo nuevamente. Tú dime, ¿qué pasó con lo que acabamos de ver? ¿Por qué crees que Sara se llevó el juguete? Podemos ver que a veces puede ser un accidente agarrar las cosas que no son de nosotros, pero muchas veces miramos algo y nos gustaría tenerlo y lo agarramos pensando que no se van a dar cuenta. Y de poquito en poquito vamos agarrando más y más cosas que no son nuestras. Pero ¿qué crees? Eso nos empieza a ser un pequeño ladrón. El problema es que para Dios, sea poco o sea mucho, siempre es un robo. Es tomar lo que no es nuestro. La Biblia dice, no robarás. Y nadie necesita robar para vivir. Dios nos dio manos para trabajar y boca para pedir. Así que ya no vamos a tomar lo que es de los demás, ya que ellos se ponen muy tristes al perder lo que tenían. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gustaría que les robaran su juguete más preciado y más bonito? ¿Verdad que no? Entonces hay que pensar que no hay que hacer a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran. Mejor oremos para que Dios nos ayude a ser más honestos con nosotros y no agarrar las cosas que no nos pertenecen. Si en la escuela agarras un lápiz que no es tuyo porque se lo pediste a un compañero, regrésalo. Eso es ser honesto y eso le agrada a Dios. Si encuentras algo en el piso, dáselo a tu maestra y ellos encontrarán quién es la persona que lo perdió. Pídele a Dios en tus oraciones que te enseñe a ser honesto. Y recuerda, siempre debes ser honesto en lo que haces. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 20:15, que dice, no robarás. Espero te haya gustado esta clase. Cuídense mucho, los extrañamos y que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Bye. Estamos aquí para alabarle, para exaltarle, para glorificarle. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. Ayúdeme con sus palmas así, mire. Cántalo conmigo, así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré.
decirlo una vez más. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Dígale, tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como. A ver, todos díganlo conmigo. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte. A ver, quiero las manos levantadas así. Dígalo así, mire. Así, mire. Así, así, así. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible. Todos juntos. Y no hay nadie como tú. Dígalo. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Dale más fuerte el aplauso al Rey. Oiga, dice Primera de Crónicas 16:34. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar otro grito de júbilo al Rey? ¿Cuántos pueden cantar alegres al Señor? Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Wow, como que no lo escuché muy convencido. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cuántos están tristes? ¿Nadie? Entonces dígaselo a su cara, hermano, porque se ve así como que está un poco molesto. A ver, vamos a cantar este canto todos alegres, amén. Aleluya. Ayúdenme con sus palmas. Canten alegres al Señor que es nuestra fortaleza. Canten alegres al Señor que es nuestra fortaleza. Canten todos al son de la nación de Dios. Canten todos al son de la Una vez más, dígalo. Canten alegres al Señor que es nuestra fortaleza. Canten alegres al Señor que es nuestra fortaleza. Canten todos al son de la nación de Dios. Canten todos al son de la nación de Dios. Toquen panderos, arpa y salterio, toquen trompetas ese día. Toquen panderos, arpa y salterio, toquen trompetas ese día es de fiesta. Y a su nombre vamos a cantar una vez más. Canten alegres todos, habitantes de toda la tierra. ¿Están listos? Cántalo así. Canten alegres al Señor que es nuestra fortaleza. Canten alegres al Señor que es nuestra fortaleza. Canten todos al son de la nación de Dios. Canten todos
salterio, toquen trompetas, que ese día toquen panderos, arpa y salterio, toquen trompetas, que ese día es de fiesta. Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día para celebrar tú y yo. Hoy es un día para dar un grito de júbilo. Porque Él es grande. Porque Él es fuerte. Porque para siempre es su misericordia. Oiga, vamos a vivir lo que dice el Salmo 150. Que tenemos que alabarle con todo. Alábale con tus manos, alábale con tus pies, alábale con tu voz. Porque todo lo que respira tiene que alabar al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a decirle a Él una vez más: toquen panderos, arpa y salterio. Con tu sonido de trompeta, díselo. Arpa y salterio, toquen trompetas, que ese día toquen panderos, arpa y salterio, toquen trompetas, es de fiesta. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey? Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Buenas noches, un placer volverlos a saludar a través de este medio. Y bueno, ¿qué le parece, hermanos, si en esta hora damos inicio al estudio de la palabra? Y le voy a pedir que por favor me acompañe a su Biblia en el libro de Salmos, Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8, que a su letra nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por todas las bendiciones que tú has tenido para con nosotros. Gracias, Padre, te damos porque tú permites que a través de este medio nos podamos reunir para poder compartir tu bendita palabra. En esta hora, Señor, te pido el auxilio de tu Espíritu Santo, sea con todos y cada uno de nosotros. Venga, redarguya nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y podamos, Padre, comprender esta palabra que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues en esta hora, como podemos ver aquí en nuestro texto, nos dice la palabra: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y pues bien, hermanos, el tema que vamos a tratar en esta hora es que Dios nos hace un llamado a su misericordia. Dios nos llama a su misericordia. Y bien, mire, la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia nos enseña las cualidades de Dios, nos enseña sus atributos y podemos ver que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es amor, dice la Escritura, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. O sea, podemos ver muchos atributos del Señor a través de la Biblia, pero hay uno de ellos en los que no ponemos mucha atención, y ese atributo es precisamente el de la misericordia. Él es un Dios misericordioso, y es algo que a veces pasamos por alto. O sea, nos damos cuenta
de que es un Dios poderoso, de que es un Dios amoroso, de que es un Dios que nos bendice, de que es un Dios que nos sana, de que es un Dios que nos ayuda cuando estamos pasando por alguna situación económica muy difícil, de que es un Dios que nos ayuda cuando nuestro matrimonio se está desbaratando, que es un Dios que nos ayuda cuando nuestros hijos andan por malos caminos y Él nos ayuda a través de su palabra a darles un consejo, a hacerles entender y ver que ese no es el camino correcto, que el camino correcto es con Dios. Y el Señor, y podemos ver todo eso en el Señor, que Dios nos ayuda en todo eso. Pero su misericordia muchas veces la pasamos por alto. Muchas veces nos olvidamos de cuán misericordioso es nuestro Señor. Y mire, hermano, yo creo que usted y yo siempre somos agradecidos con Dios. Yo quiero pensar que usted es agradecido con Dios, hermano, que usted es agradecida con Dios, hermana. Yo quiero creer que somos agradecidos con Dios cuando Él nos hace un favor, cuando Él nos ayuda, nos bendice, nos sana. Somos agradecidos y somos agradecidos con Él por todo lo que nos da. Nos da salud, nos da una familia, nos da un techo, nos da calzado, nos da una fuente de trabajo, nos da la vida, nos da muchas cosas y somos agradecidos con Él. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces no somos agradecidos con Él por lo que no nos da. Sí, porque también hay cosas que no nos da y no le agradecemos. ¿Y sabe cuáles son esas cosas que Él no nos da y no le agradecemos? Cosas que nos merecemos. Porque usted y yo, hermano, a veces desobedecemos la palabra de Dios. A veces caminamos conforme a nuestra voluntad y no a la del Señor. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, cuando no hacemos las cosas como Dios manda, merecemos un castigo, merecemos ser reprendidos, merecemos a lo mejor un jalón de orejas de parte de Dios, un coscorrón de parte de Dios, lo merecemos. Pero ¿qué cree? Dios es tan misericordioso que no nos da eso que merecemos. Y a veces eso no se lo agradecemos, hermano. Le agradecemos todas las cosas buenas que nos da, pero no le agradecemos por lo que no nos da, por eso que merecemos, esa corrección, ese castigo, ese jalón de orejas que deberíamos de recibir, no lo recibimos gracias a su misericordia. Entonces ve, hermano, cómo a veces pasamos por alto la misericordia de Dios, ¿sí? Pasamos por alto la misericordia de Dios. Y mire, aquí en el texto que acabamos de leer, nos dice ahí en el Salmo 103:8, nos dice que Dios es misericordioso y clemente. Misericordioso y clemente. Y para entender más este concepto, vamos a ver el significado tanto de clemente como de misericordioso. Mire, clemente significa que es bondadoso en juicio y en castigo. Es bondadoso en juicio y en castigo. Por eso le decía hace un momento que no le agradecemos por lo que no nos da y que merecemos. Merecemos un castigo porque andamos mal, mas sin embargo ahí el Señor es clemente. Y misericordioso, que perdona al culpable, que no nos da lo que merecen nuestros actos. Es misericordioso porque ese jalón de orejas que nos debería de dar, no nos lo da. Esa exhortación fuerte, ese castigo no nos lo da porque Él es misericordioso. Y mire, para entender un poquito más estos dos conceptos, vamos a ver una historia que encontré y que me gustó mucho, que hace precisamente referencia a la clemencia
y a la misericordia. Y nos dice esta historia que cierto día el emperador Napoleón condenó a muerte a uno de sus soldados por haber cometido 2 veces la misma falta. Y la madre del soldado se presentó delante de Napoleón pidiendo misericordia para su hijo. Napoleón le dijo: su hijo ha cometido la falta 2 veces y la justicia exige que sea castigado. La madre respondió: por eso no clamo por justicia, sino por misericordia. Napoleón le respondió: señora, su hijo no merece misericordia. Pero ella le respondió: lo sé, señor, yo sé que es culpable. Si la misericordia, yo sé que es culpable, si la mereciera, no sería misericordia. El emperador, impresionado, le dijo: entonces seré clemente con él, y lo soltó. Y vean, aquí podemos ver cómo esta madre llegó ante el emperador Napoleón y le dijo: yo no clamo por justicia, sino por misericordia. Y le dice este hombre: no, pero es que su hijo no merece misericordia. Ya sé, porque si la mereciera entonces no sería misericordia. Y el emperador se quedó reflexionando y dijo: ciertamente no merece misericordia, pero sí puede ser clemente, puedo ser clemente, es decir, puedo ser bondadoso en el juicio y en el castigo. Y lo soltó. Y así es Dios con nosotros. Es clemente y bondadoso. Cuando merecemos un castigo, siempre recibimos de su misericordia. Y mire, dentro de la palabra de Dios también encontramos una historia donde podemos ver la clemencia y la misericordia de Dios. Mire, acompáñeme a Juan 8 del 3 al 11. Juan 8 del 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué decís? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Entonces, miren, en este texto, hagámonos las siguientes preguntas. La mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿era culpable? ¿Era culpable de lo que se le acusaba? Bueno, de acuerdo a la ley de Moisés, sí era culpable. La ley decía que a cualquier mujer que encontraran en pleno acto de adulterio debería de morir apedreada. Entonces, sí era culpable la mujer, sí merecía un castigo, ese castigo que estaba señalado en la ley de Moisés. Entonces, ¿la mujer era culpable? Sí, sí era culpable y merecía un castigo. Ahora,
¿La mujer estaba arrepentida? Bueno, si nosotros somos cuidadosos en lo que acabamos de ver en Juan 8 del 3 al 11, podemos ver que no, que en ningún momento se ve que la mujer haya tenido un acto de arrepentimiento, porque ni siquiera tuvo tiempo, ¿verdad?, para poder arrepentirse. Estaba tan asustada que ni siquiera tuvo el tiempo de arrepentirse. Entonces, la mujer en ese momento no se arrepintió. En ese momento no había en ella un arrepentimiento por el adulterio que acababa de cometer. Otra pregunta. ¿Podía Jesús apedrear a esta mujer? Él le dijo a la multitud que estaba ahí con piedra en mano: aquel que esté libre de pecado, pues órale, que suelte la primer pedrada, que arroje la primer piedra. ¿Y qué pasó? Dice el texto que su conciencia los acusó y les empezó a decir su misma conciencia: si eres un pecador, si tú también has de ser un adúltero, tú eres de ser un borracho, tú has de ser un fornicario, y su conciencia los empezó a acusar de tal manera que ninguno se atrevió a lanzarle una piedra a esta mujer. Ahora la pregunta es, ¿Jesús, nuestro Señor Jesús, podría haber apedreado a la mujer? Sí, Él pudo haber lanzado la primer piedra, porque en Él no hay pecado. En ese momento en Jesús no había pecado ni habrá pecado, porque Él es perfecto. Él es un hombre sin mancha, sin tacha, sin arruga, sin pecado. Entonces, Él bien pudo haber arrojado la primer piedra, mas no la arrojó. No arrojó. Ahora, ¿por qué no arrojó la pedrada? ¿Por qué no arrojó la primer piedra si Él era libre de pecado? ¿Por qué no la arrojó? Porque fue clemente y misericordioso con la mujer. Y así es con nosotros, hermano. A pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que muchos podrán andar en adulterio, a pesar de que muchos podrán andar en fornicación, a pesar de que muchos podrán estar en vicios, en el alcohol, en las drogas, a pesar de que muchos podrán andar en tranzas, a pesar de que muchos podamos andando haciendo barbarias, el Señor sigue siendo clemente y misericordioso con nosotros. Así como el emperador lo fue con aquel soldado, así como nuestro Señor Jesús lo fue con esta mujer, así el Señor Jesús sigue siendo misericordioso con nosotros. A pesar de todos los errores que nosotros cometamos, a pesar de que le desobedecemos, de que le somos infieles, Él sigue siendo clemente y misericordioso con nosotros. Entonces, hermano, podemos ver que la misericordia de Dios nos hace a cada uno de nosotros varios llamados. La misericordia de Dios nos va a hacer a nosotros, a nuestra persona, varios llamados. Y por eso es que ahorita vamos a ver cuáles son esos llamados que Dios nos hace a través de su misericordia. ¿Cuáles son esos llamados que la misericordia de Dios hace a cada uno de nosotros? Mire, el primer llamado es un llamado al arrepentimiento. Y mire, déjeme contarle algo rapidito. Abro un paréntesis. Algunos conocidos, algunas personas que me conocen y que han visto estos mensajes, no se congregan, no son cristianos, pero son gente que pues les hemos estado hablando de la palabra, les hemos estado predicando y han seguido las transmisiones y me preguntan: oye, ¿por qué hablas tú casi en todos tus mensajes del arrepentimiento? ¿Por qué hablas tanto del arrepentimiento? ¿Qué no se supone que si ya están ahí en la iglesia y no se supone que si ya son cristianos, ustedes ya no tendrían nada de qué arrepentirse? No, todo lo contrario.
precisamente porque estamos ahí, estamos en un proceso de madurez, estamos en un proceso de limpieza, de limpieza interior, de quitar todo aquello que venimos arrastrando del pasado. Y aunque podamos tener 20 o 30 años en el Evangelio, todavía hay muchas cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Y no solamente cosas que venimos arrastrando, sino que a veces en nuestro caminar vamos cometiendo errores, vamos cometiendo faltas, le seguimos fallando al Señor. Y entonces hay cosas de las cuales tenemos que estarnos arrepintiendo. Por eso es bien importante que en la vida del cristiano siempre exista esa palabra, el arrepentimiento. Entonces el primer llamado, hermano, que la misericordia de Dios nos hace es el llamado al arrepentimiento. Ahora bien, ¿cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio? ¿Cuáles fueron esas palabras que le dijo? Ahí en Juan 8:11, en la última parte, le dijo: vete y no peques más. Esas fueron las palabras que Jesús le dijo a esta mujer: vete y no peques más. Aquí nuestro Señor Jesús le está mostrando a la mujer su misericordia. Le está diciendo: mujer, recibe de mi misericordia, recibe de mi clemencia, pero no peques más. No vuelvas a cometer adulterio. No vuelvas a fornicar. No vuelvas a fallarle a Dios. Y así es el Señor con nosotros. Cuando Él nos llama al arrepentimiento, nos está diciendo: mira, yo estoy siendo misericordioso contigo. Vete y no peques más. Y nos invita al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, dar un giro de 180 grados, ya no volver a cometer ese mismo pecado. Entonces el Señor nos está llamando al arrepentimiento, a un verdadero cambio de vida. Jesús le invitó a la mujer a un verdadero cambio de vida. El Señor nos invita a que tengamos un verdadero cambio de vida. Entonces, hermano, usted y yo, tengamos los años que tengamos dentro del cristianismo, siempre habrá algo de que nos tengamos que arrepentir. Y siempre habrá algo de que le tengamos que pedir perdón al Señor. Así que, hermano, el primer llamado que el Señor nos hace a través de su misericordia es al arrepentimiento. Y mire, déjeme decirle algo. En todo el mundo, en todas las iglesias, en todos los movimientos, en todas las denominaciones cristianas que hay, se habla de la segunda venida del Señor. Se habla del arrebatamiento. Se habla de que Cristo viene. ¿Y sabe qué? Muchos dicen: es que eso de que Cristo viene, lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Y sí, ciertamente el decir que Cristo viene es desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, desde la época de los apóstoles. De hecho, el apóstol Pablo, cuando dice: he aquí les traigo un misterio, y les dice: los muertos en Cristo resucitarán, y los que vivamos seremos arrebatados. Ahí Pablo mismo pensaba que él iba a ser parte del arrebatamiento, que él iba a ser parte de la segunda venida del Señor. Y se ha venido el tiempo, y ha pasado el tiempo, y esa venida no llega. Y hay gente que dice: eso lo predican desde tiempos de mis abuelos, que el Señor viene, que Cristo viene. Y no viene. Y no viene. Pero, hermano, nos habremos preguntado: ¿por qué aún no viene Cristo? Una cosa sí es segura, que su venida ya está más cercana que antes. Más cercana que en los tiempos de Pablo, que en los tiempos de nuestros abuelos. Su venida está cada día más cerca. Pero ¿por qué no ha venido todavía? ¿Por qué? Mire, acompáñeme a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, vea lo que nos está diciendo la palabra, que el Señor no tarda su promesa. Esa promesa de que Él viene, no la está tardando, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no viene nuestro Señor Jesús? Porque Él está esperando que todos nos arrepintamos. Él está esperando que los pecadores se arrepientan, que las prostitutas se arrepientan, que los homicidas se arrepientan, que los homosexuales, que las lesbianas, que los adúlteros, que los fornicarios se arrepientan. Está esperando que los pandilleros, los homicidas, los narcotraficantes, todo aquel que esté en el pecado está esperando que se arrepienta. Es más, espera que aquellos religiosos también se arrepientan. Le espera que los borrachos, los drogadictos se arrepientan. Él quiere que todos vayamos al arrepentimiento. Por eso es que Él retarda su venida, porque Él quisiera o Él quiere que todos seamos salvos. Él quiere, Él vino y murió por todos. Él dio la vida por ti, por mí, dio la vida por aquel drogadicto, por aquella prostituta, por aquel homicida, por aquel traficante. Dio la vida por ellos. ¿Qué es lo que falta que hagan ellos? Que se arrepientan y que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, hermano, no es que el Señor, no es que sea un mito que Cristo viene y que no viene, que Cristo viene y que no viene. No, no es un mito, es una realidad que se va a cumplir, pero en su momento, en su tiempo. Mientras tanto, hermano, tú y yo tenemos una tarea: llevar el Evangelio para todos aquellos que necesitan de Dios. Vayan al arrepentimiento, vayan al arrepentimiento. Y mire, a pesar de la maldad que hay en muchas personas, a pesar de que mucha gente, como los narcotraficantes, los homicidas, esa gente que le gusta hacer mucho el mal, a pesar de ser así, Dios siempre les da una nueva oportunidad. Mire, ¿cuántas veces no vemos situaciones de que a los asaltantes los balearon, estaban graves y se recuperaron, sanaron? Otras gentes que también son pecadoras, son malas, enferman y sanan. Gente que ha sufrido accidentes y que pareciera que en ese accidente tenía que haber muerto y no muere. ¿Por qué? ¿Por qué será que este tipo de gente no fallece cuando pasan esos eventos? ¿Por qué no fallecerá? ¿Será una coincidencia que no fallezca? No. Lo que pasa es que Dios es misericordioso y les está dando una oportunidad más para que se arrepientan, para que lo reconozcan como Dios. ¿A cuántos de nosotros no el Señor nos trató así? Cuando andábamos en el mundo, tal vez muchos de nosotros atravesamos por situaciones donde tal vez teníamos que haber perdido la vida y no la perdimos. ¿Por qué? Porque Dios fue misericordioso con nosotros. Nos dio esa oportunidad para podernos arrepentir y poder recibirlo como nuestro Salvador. Entonces, hermano, Dios está esperando que todos vayamos al arrepentimiento. Entonces, hermano, hagamos caso al llamado de la misericordia de ir al arrepentimiento. Segundo llamado que nos hace la misericordia, un llamado al agradecimiento, a ser agradecidos con Dios. Lucas 17 del 11 al 18, Lucas 17 del 11 al 18 nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Mire, aquí nos está mostrando la misericordia de Dios, la misericordia de nuestro Señor Jesús ante estos hombres leprosos que eran rechazados por la sociedad. En aquellos tiempos una persona que tenía lepra era sacada del pueblo, vivía ya en las afueras, en cuevas, lejos, estaban alejados de la civilización, eran repudiados por todos. Es más, había gente que los veía y los apedreaba, nadie los quería. Por eso es que cuando ven a nuestro Señor Jesús, ellos se paran de lejos y le gritan: Jesús, Maestro, ten misericordia. Vea lo que le dicen: ten misericordia de nosotros. ¿Cómo sabían ellos que Jesús era misericordioso? ¿Cómo sabían ellos que Jesús los podía sanar? Porque ya lo habían escuchado, habían creído en Él, sabían en su corazón que Él podía limpiarlos. Entonces ellos fueron y pidieron misericordia, a pesar de que sabían que su condición era pecaminosa, como todo ser humano, a pesar de que sabían que ellos no podían recibir sanación por sus propios méritos, necesitaban de la misericordia de Dios. Entonces por eso ellos van y le dicen: Señor, ten misericordia de nosotros. Y todos fueron sanados. Hermano, ¿cuántas veces usted y yo le hemos pedido misericordia al Señor y el Señor la ha tenido con nosotros? ¿Y cuántas veces, hermano, le hemos agradecido por su misericordia? Al principio le decía yo, quiero creer que somos agradecidos, pero a veces no somos agradecidos, hermano. A veces se nos olvida, a veces vemos tan común y tan natural la grandeza de Dios en nuestra vida, los milagros que hace Dios en nuestra vida ya se nos hacen tan comunes que se nos olvida darle gracias por su misericordia. Entonces vea cómo de estos 10 hombres, 9 no regresaron, solamente uno. Y dice el Señor que era extranjero, no era ni del pueblo de Dios. Y sabe que, hermano, a veces la gente de allá afuera es más agradecida con Dios que nosotros mismos. Por eso la misericordia de Dios nos llama al agradecimiento, a que seamos agradecidos, porque a veces la demás gente de allá afuera es más agradecida con Dios que nosotros. Vuelvo a repetir, a veces estamos tan acostumbrados a los favores de Dios que se nos olvida darle gracias por su misericordia. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que aprender a ser misericordiosos, porque continuamente, hermano, continuamente estamos experimentando la misericordia de Dios en nuestra vida. Mire, Salmo 52:1 en su parte A nos dice: la misericordia de Dios es continua. Es continua. ¿Y cómo experimentamos la misericordia de Dios? En sanidades, en su provisión material, porque gracias a Él tenemos una fuente de trabajo, y Él bendice esa fuente por la cual nosotros podemos llevar el alimento a nuestro hogar, el calzado, la ropa a nuestro hogar, poder tener un techo donde no pasar frío, donde cubrirnos del calor. Su misericordia la experimentamos en la protección que Él nos da. Durante esta pandemia, hermano, el Señor nos ha guardado. Sí, ciertamente, muchos del pueblo de Dios han padecido esta enfermedad y muchos hasta han partido. Pero mire, usted y yo, hermano, estamos ahorita en este momento compartiendo este mensaje porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y a veces eso se nos olvida. Experimentamos su misericordia
pero no le agradecemos. Entonces, el Señor nos hace ese llamado a ser agradecidos, que no seamos como aquellos 9 que no le agradecieron al Señor, sino que seamos como aquel extranjero que volvió, se postró delante de él, lo honró y le dio gracias por su misericordia. Tercer llamado, hermano. ¿Cuál es el tercer llamado que nos hace Dios a través de su misericordia? Nos hace un llamado a comenzar de nuevo. Vamos a ver qué nos dice Lamentaciones 3, del 21 al 23. Lamentaciones 3, del 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Hermano, mire, vamos a ver de una manera más detallada este texto. Esto recapacitaré en mi corazón. Es algo que debemos de tomar en cuenta. Este texto nos está diciendo que cuando pensemos en Dios, cuando hablemos de Dios, cuando estudiemos la palabra, lo recapacitemos con el corazón. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermano, yo le pregunto, ¿qué tan bueno es usted? ¿Qué tan bueno soy yo? Que no merecemos ser consumidos por el Señor. ¿Cree usted que no merezcamos ser consumidos? ¿Seremos tan buenos de verdad? ¿Seremos cristianos ejemplares, padres ejemplares, hijos ejemplares que no merecemos ser consumidos? Híjole, no sé usted, pero al menos yo creo que yo sí. Yo sí podría decir que yo sí merecería ser consumido, porque no creo ser tan bueno como para decir, Señor, mira, a mí no me puedes ni tocar porque yo soy muy bueno, soy muy santo. No. Pero ¿sabe por qué no he sido consumido? Porque sigue diciendo aquí el texto, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si el Señor no fuera misericordioso conmigo día a día, el Señor ya me hubiera consumido. Pero sus misericordias para conmigo son nuevas cada mañana. No sé para usted, hermano, pero para mí sus misericordias son nuevas. Yo creo que para usted también, para todo el pueblo de Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Si no fuera el Señor misericordioso con nosotros, ya hubiéramos sido consumidos. Vea lo que nos dice Hebreos 10, del 26 al 27. Hebreos 10, del 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermano, usted y yo ya hemos recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros ya hemos recibido el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, nosotros ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Sabemos lo que es pecado y lo que no es, y lo que es no pecar. Ya lo sabemos. Usted y yo sabemos que tenemos que llevar una vida conforme a la palabra de Dios. Por eso el llamado que nos hace Dios a través de su misericordia, de comenzar de nuevo, de llevar una vida nueva, de ser una nueva criatura.
porque usted y yo ya conocemos la verdad. Y dice ahí el texto, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si fallamos, nosotros ya no podemos ofrecer un sacrificio como se hacía en el Antiguo Testamento, porque Jesús fue el sacrificio perfecto. Él ya entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces vea, de acuerdo a este texto del versículo 27, o sea, ya no hay otro sacrificio para el perdón de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. O sea, debería de haber juicio para nosotros por estar continuando en el pecado, mas sin embargo, Dios es misericordioso con nosotros y nos llama a tener un cambio de vida, a dejar a un lado el pecado, a dejar a un lado la forma de vivir como allá en el mundo, sino que cambiemos, que seamos esa verdadera nueva criatura. Mire, muchas veces sabemos que andamos mal. Sabemos que la vida que llevamos a veces no le agrada a Dios. Y estamos seguros que la disciplina de Dios puede venir sobre nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Dios tiene misericordia de nosotros. Y en lugar de juicio, nos manda su misericordia, nos manda su clemencia, nos manda su bendición. Pero, como decía una persona que conocía, me decía, pero no abuses de tu suerte, porque a veces yo era muy arrebatado, hacía cosas que sin pensar, y esta persona me decía, no abuses de tu suerte. Y a veces, hermano, usted y yo, nuestra vida no está tan bien que digamos, y pues no abusemos, no estemos tan confiados en la misericordia de Dios, porque puede venir juicio a nuestra vida, puede venir una corrección fuerte a nuestra vida. Entonces, hermanos, tengamos cuidado y hagamos caso al llamado a comenzar de nuevo, a tener una vida nueva. Y cuando nosotros vemos la misericordia de Dios, cuando nosotros vemos la clemencia de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta de lo que dice ahí en Lamentaciones, y se cumple en nuestra vida, ¿no? Lo que dice ahí en Lamentaciones que vimos hace un momento. Son nuevas cada día sus misericordias. Son nuevas cada día sus misericordias. Entonces, hermano, tenemos que entender que si Dios es misericordioso con nosotros, es porque nos ama. Es porque somos parte de su pueblo. Es porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Pero como hijos, hermano, tenemos que ser obedientes. Y si queremos ser verdaderos hijos de Dios, entonces tenemos que tener un cambio de vida. Tenemos que comenzar de nuevo. Porque, hermano, usted y yo, siendo honestos, usted y yo ya deberíamos de haber sido consumidos por el fuego. Ya debería de haber venido juicio de Dios a nuestra vida. Pero Dios es misericordioso. Ha tenido misericordia de usted y de mí. Entonces, hermano, ¿qué le parece si hacemos caso a la misericordia de Dios? Si hacemos caso a ese llamado, a tratar de cambiar, a tratar de tener una vida nueva, a tratar de ser realmente esa nueva criatura, a tratar de tener un corazón limpio, a tratar de ser obedientes. Hermano, Dios es misericordioso, sí, pero nosotros tenemos que ser agradecidos. ¿Cómo? Cambiando nuestra manera de vivir, teniendo una nueva vida.
No olvidemos, hermano, que el Señor es clemente. No olvidemos que el Señor es misericordioso. Y por ese motivo tenemos que atender al llamado del arrepentimiento, al llamado del agradecimiento y al llamado de comenzar de nuevo cada día, de tratar de ser merecedores de esa misericordia de Dios, tratar de agradar al Padre, tratar de ser verdaderos hijos de Dios. Usted y yo, hermano, no somos una perita en dulce. Usted y yo, hermano, tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra forma de pensar, que a veces va en contra de los pensamientos de Dios. Tenemos nuestra forma de actuar, que a veces va en contra de cómo quisiera Dios que actuemos. A veces nos expresamos y hablamos en contra de lo que la palabra dice que nos expresemos. La palabra dice que de nuestra boca debe salir bendición y a veces sale maldición. La palabra de Dios nos exhorta a ser una nueva criatura, a hacer un cambio de vida, a arrepentirnos de todo aquello que a Dios no le agrada y agradecerle a Dios por sus misericordias y por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Así que, hermano, yo le invito en esta hora a que usted reflexione en realmente me doy cuenta de lo misericordioso que es Dios en mi vida, o lo he pasado por alto. Me he acostumbrado tanto a la misericordia de Dios que ya ni la tomo en cuenta, que pareciera algo normal en mi vida, o tengo que ser como aquel leproso que regresó y le dijo: gracias por tu misericordia. ¿Cómo tenemos que ser, hermano? ¿Como esos 9 que se fueron sin agradecer, o como ese extranjero que fue y le dio gracias por su misericordia? Como aquella mujer que iba a morir apedreada y el Señor tuvo misericordia de ella. Y quiero pensar que esa mujer tuvo un cambio de vida, se arrepintió y tuvo un cambio de vida. Usted y yo, hermano, tenemos que arrepentirnos de cosas que a Dios no le agradan de nosotros. Tal vez esté muy trillado, como me decían, que hable yo tanto del arrepentimiento, pero, hermano, en la vida de un cristiano siempre vamos a tener de qué arrepentirnos. Así que, hermano, yo te invito en esta hora a que reflexionemos cuántas misericordias ha tenido Dios con nosotros y le agradezcamos. ¿Cómo le vamos a agradecer? Teniendo un cambio en nuestra vida. Un cambio que le agrade a Dios. Bendito y amado Padre, una vez más, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú trajiste a nosotros. Gracias te damos, Señor, por todas esas misericordias que tú has tenido para con nosotros. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas día tras día. Cada día recibimos bendición de ti. Cada día recibimos misericordia nueva de ti, Padre. A pesar de nuestro comportamiento, a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que a veces no obedecemos tu palabra, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que hacemos lo malo, tú siempre tienes misericordia de nosotros. Cuando deberíamos de recibir un castigo, cuando deberíamos de ser enjuiciados, tal vez consumidos, ¿verdad, Padre? Con fuego, tú siempre has sido misericordioso con nosotros. Por eso en esta hora te damos gracias, Padre. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por tus misericordias, Padre, porque tú eres grande, poderoso, grande en misericordia. Y en esta hora, Padre, queremos comprometernos a tener un cambio en nuestra vida. Si no lo hemos hecho, lo queremos hacer, tener un cambio en nuestra vida, ser como dice tu palabra, esa nueva criatura, Padre, esa nueva criatura que te agrade para poder ser llamados hijos tuyos, hijos de Dios. Gracias, Padre, en esta hora te doy por todas tus misericordias que has tenido para conmigo, para mi familia, para todos los del Shaddai, para tu pueblo en general. Gracias, Padre.
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues esto ha sido todo. Les pido una disculpa si por lo de la voz ando un poquito mal de la garganta, pero bueno, Dios nos permite hablar y poder compartir su palabra. Pues bien, mis amados hermanos, el día de mañana está el culto de varones. El día viernes está el café literario y el clamor de padres. Para el día sábado, la tarde de conexión de los jóvenes. Y el domingo, pues la invitación ahí está, hermano. El domingo nuevamente te esperamos aquí en el Shaddai. Las puertas ya están abiertas. El Señor te espera con los brazos abiertos. Nosotros también te esperamos con los brazos abiertos, hermano. Ya no hay restricción, puedes venir, hay lugar para ti. En el corazón de Dios siempre va a haber un lugar para ti. Así que te esperamos este próximo domingo. Que Dios te guarde, te bendiga. Bendiciones.